exactamente. Y es interesante ver que tu desempeño en Consejo ha estado con dos administraciones del Polo y ahora con la de Petro. Así es. Podríamos decir con tres gobiernos que de un modo u otro pues, han representado a la izquierda del Sí. país. Entonces tienes muchos elementos de juicio para establecer comparaciones, etc. La primera pregunta que queremos hacer, o el primer tema, es ¿qué está pasando con el movimiento progresistas? ¿Aspira el movimiento a convertirse en un partido? ¿Tiene una estructura organizativa? ¿Quién lo dirige? Bueno, la verdad es que Progresistas no acaba de nacer. La visión que tiene Gustavo Petro sobre la organización política, la forma de organización que debe adoptar Progresistas es, pues, digamos, poco elaborada. Él ha dicho que nos debemos organizar en red, una red horizontal que articula pues muchos intereses diversos, muchos puntos de vista, muchas orientaciones y que se debe conectar con la diversidad de las múltiples ciudadanías. Pero pues eso no resuelve nuestros problemas concretos de organización y corre el riesgo de llevar a un tipo de estructura sumamente horizontal sobre la cual, digamos, reinen un caudillo o dos caudillos, ¿no? Algunos pensamos que hay que construir una estructura mucho más orgánica para acometer las múltiples tareas que tiene que enfrentar una agrupación política moderna. Necesitamos tener unos órganos de dirección con capacidad de reaccionar frente a la coyuntura, de organizar un trabajo programático de fondo, de tener una interlocución madura con el alcalde, de atender los temas éticos a través de un comité de ética, de, bueno, generar finanzas sanas para la organización, etc. Pero, digamos, no es la inquietud central que tenía Gustavo antes de posesionarse como alcalde, ahora no puede intervenir en política. Y quizás esta actitud de Gustavo se deba a sus malas experiencias con las organizaciones políticas, en particular con el Polo, porque tanto él y Navarro, que son fenómenos de opinión muy fuerte, se trata de dos dirigentes con mucha, digamos, credibilidad y presencia frente al electorado, en el Polo los cogió la maquinaria y los acorraló. Entonces creo que de allí surgió una actitud un poco reticente frente a los esfuerzos de construcción organizativa. Estamos en ese lío, de verdad estamos en ese lío. Hay algunos que creemos que hay que construir institucionalidad progresista, crear organización política seria, madura, pero no están en eso, digamos, las preocupaciones de nuestros máximos dirigentes. Y dada esa situación de no existencia de una estructura formal, de una dirección formal, ¿cómo se establecen las relaciones con el alcalde entre progresistas? Pues no hay una relación orgánica. Mira, esto es un tema muy, muy importante, porque cuando estábamos en el Polo, una de las críticas que le hacíamos al Polo era que no había logrado obtener una relación madura y moderna con el alcalde. Ni con Lucho la tuvo, ni con Samuel Moreno Rojas. Y eso se prestó a que los alcaldes sedujeran, por así decirlo, negociaran con ciertas fracciones del partido. Y cada vez que desde el partido tratamos de formular una posición frente a la administración, posición, digamos, de crítica constructiva, posición de reclamarles el cumplimiento de la plataforma ideológica del Polo, los alcaldes se movieron para que sus aliados, que habían recibido cuotas burocráticas y otros tipos de apoyos, los defendieran en el interior de la organización con la peor de las formas. La peor de las formas es inhibir el debate, que no se hicieran las respectivas discusiones. Con el caso de la corrupción con Samuel Moreno fue clarísimo. Nosotros tratamos de meter ese tema en la Dirección Nacional del Polo, eso no se podía. En el Ejecutivo, concretamente, en el Ejecutivo Nacional, eso no se podía, porque el alcalde tenía demasiados controles sobre el partido. Bueno, en esa época, sin embargo, había un partido que podía más o menos llamar al alcalde. Carlos Gaviria le hacía, a Lucho Garzón no le pasaba el teléfono, y Samuel creo que le dio 3 citas a lo largo de todo su mandato.
pero por lo menos había un presidente del partido que podía llevar la vocería de la organización al respecto. Con progresistas no tenemos ni siquiera eso. Realmente no tenemos un partido frente a un gobierno, tenemos es un gobierno distrital y una periferia alrededor de ese gobierno progresista. O sea que el desafío grande que tenemos allí es construir movimiento. De las reformas que ha anunciado el alcalde Petro, algunas de las cuales estaban formuladas en el programa de gobierno, ¿cuáles cree usted que son las más importantes para Bogotá? Yo creo que la clave, la fundamental, es la de la educación, ¿sí? La fundamental es la de la educación, es la revolución educativa que Petro ha propuesto. Hay que decir con cierta humildad que muchas de esas propuestas ya estaban en el ambiente, ¿sí? Ya flotaban en el ambiente, el tema de la jornada única, el tema de la educación inicial, el tema de la universidad distrital, el tema de la articulación entre los colegios y la educación superior, el tema de la calidad educativa, digamos, eran asuntos que ya estaban allí circulando. Y si uno revisa los programas de los distintos candidatos a la alcaldía, de Gina Parodi, de Peñalosa, de Galán, etcétera, pues va a encontrar que ahí están recogidas varias de las propuestas que Petro tiene. La característica de Petro es como empaquetar todo eso en una apuesta integral de poner altas las metas en esa materia, entre otras cosas con implicaciones tributarias muy significativas, ¿sí? Y de asumir un compromiso de dar las peleas pertinentes, porque creo que esa es la característica fuerte de Petro, que Petro es un hombre que está en condiciones de dar las peleas. Yo casi diría que le gusta dar las peleas, digamos, para desatrancar esos o desenroscar esos nudos, ¿sí?, de intereses que generalmente paralizan la gestión institucional distrital. Entonces, por ejemplo, la universidad distrital merece un remesón muy fuerte, ¿sí? Que nadie lo ha podido hacer. Que nadie lo ha podido hacer. Es una universidad, yo lo diría así, con esas palabras, es una universidad privatizada por intereses de tipo gremial, por intereses de contratistas, privatizada por la puerta de atrás y con elementos de corrupción muy profundos, donde hay también en esa universidad cosas muy valiosas, por supuesto, en investigación, en docencia, etcétera, por supuesto, hay cosas sumamente valiosas. Y esos hay un nudo de intereses que vaya usted y transfórmelos, vaya usted y enfréntelos. Y Petro está en condiciones de hacerlo, por supuesto con herramientas institucionales débiles, porque él tiene un puesto en el ¿cómo se llama?, el Consejo Superior, ¿no?, de la universidad, pero se podrá mover con el gobierno nacional, que también tiene representación allí, podrá mirar el tema de presupuesto, ¿sí?, y invitar a la universidad, a sus estamentos, a una transformación por la positiva, ampliando recursos, etcétera. Esa es una pelea de las que casi que uno podría decir que solo Petro está en condiciones de dar. Después hay una serie de temas con intereses político-gremiales que se han ido dando en torno a la educación en Bogotá, político-gremiales, no propiamente sindicales, porque como ha dicho el nuevo secretario de Educación, espera entenderse muy bien con los sindicatos, pero ahí se han dado unas amalgamas de intereses gremiales y políticos que se expresaron en unos sectores del polo, ¿sí?, con los cuales va a haber que hacer un diálogo muy profundo en relación con la conducción de la educación en Bogotá, y Petro es un hombre con el liderazgo y la fuerza, digamos, para conducir eso, etcétera, etcétera. En materia de educación podríamos un largo etcétera yo lo formularía así, de peleas que Petro está dispuesto a dar con coraje y que otros alcaldes yo creo que difícilmente darían. Usted mencionó el tema tributario, es decir, ¿El tema? Si uno mira las apuestas fundamentales de Petro, entre ellas la de educación, el costo es muy grande. Sí. ¿Cuáles son las posibles fuentes de financiación, de nuevas fuentes de financiación del plan de desarrollo de Petro? Porque las apuestas son muy grandes, sí, metas muy ambiciosas. Pues, a ver,
Yo creo que el punto central allí es lo que Petro dijo desde el principio, la posibilidad de recurrir a la captación de plusvalías, ¿sí? Todos sabemos que la aglomeración urbana, el incremento de la población, de los negocios, etcétera, ejerce una presión sobre la tierra y tiende a elevar los precios del suelo, ¿sí? Los precios del suelo generalmente están taponados porque por disposiciones administrativas no se puede utilizar el suelo, por ejemplo, para construir en altura, pero cuando se modifican las normas que permiten construir en altura sobre suelos que tienen mucha demanda, mucha presión de demanda, los precios de la tierra se elevan de una manera impresionante sin participación de los propietarios. Los propietarios no han hecho ninguna actividad al respecto para generar valor agregado, es un fenómeno típicamente derivado de la aglomeración. Y es apenas justo que la ciudad, que es la que genera, digamos, fenómeno colectivo, la que genera ese incremento del precio del suelo, pues participe de parte de esas valorizaciones. Pero Bogotá ha sido absolutamente negligente, absolutamente perezosa, digámoslo así, en el esfuerzo por captar esas plusvalías. En los últimos 4 años se cuentan por unos cuantos decenas de miles de millones de pesos esas plusvalías, cuando en términos económicos podemos estar hablando de muchos centenares de miles de millones de pesos, para no hablar de billones. Entonces la apuesta de Petro de captar esas plusvalías para orientar hacia la inversión social y concretamente hacia la educación es muy importante. Y lo otro es encontrar fórmulas alternativas para la financiación de infraestructuras físicas, sobre todo de infraestructura vial, con el propósito de desahogar al fisco distrital de manera que pueda invertir más en educación. Entonces todas esas exploraciones de llamar al sector privado a participar en la construcción de infraestructuras viales, con el tema de los peajes y otras modalidades de participación de los privados, a mi modo de ver se justificaría plenamente si permite ahorrar recursos para dedicárselos a educación. Digamos que habría los caminos para hacerlo, si el distrito de verdad se pone las pilas, sobre todo en esa dirección de la captación de plusvalías. Hablando de las reformas, una apuesta fundamental de Petro, por lo menos en la forma de gobierno, es la participación ciudadana. ¿Cómo ve, qué se puede esperar de los cabildos abiertos que van a discutir el plan de desarrollo y el presupuesto? Petro ha dicho incluso que él estaría dispuesto a concertar 4 billones del presupuesto. Eso es como la tercera parte. Bueno, el presupuesto anual de Bogotá es de unos 12 netos de unos 12 billones. Se suma a 14 porque, bueno, son recursos que se arrastran de vigencias anteriores, etcétera, pero es del orden de unos 12 billones de pesos. Cabildos abiertos. Existe en Bogotá, como usted lo sabe, mecanismos institucionales de participación ciudadana. ¿Hasta qué punto los cabildos abiertos no implican una debilitamiento, una deslegitimación de los instrumentos de participación ciudadana que existen? ¿Y qué tipo de democracia se puede esperar de algo que es como tan incierto, tan amorfo? Bueno, mire, Rocío, usted sabe que la participación en Bogotá, fundamentalmente, la participación, digamos, de la ciudadanía en los temas presupuestales gira en torno a los fondos de desarrollo local. Y es lamentablemente bastante limitada en las cuantías y bastante limitada en los alcances de la intervención de la ciudadanía en esos procesos. Porque ahí se han creado unos profesionales de la participación, ¿sí? Unas capas de organizaciones y de personas que se han vuelto profesionales de la participación y que intervienen en esos procesos con el propósito de terminar mordiendo en los fondos de desarrollo local. Y digamos ese esquema se queda corto para lo que debiera ser la verdadera participación ciudadana y hay que buscarle, digamos, mecanismos yo diría de ruptura y de ampliación en gran escala, y ese, digamos, es el compromiso que tiene Petro y es el compromiso
también que asume Antonio Navarro, con una experiencia muy interesante en presupuestos participativos en Nariño. ¿Sí? Ahora, mire usted, las normas quizás no nos permitirían acoger la figura del presupuesto participativo como se ha desarrollado en otros países, las normas existentes, pero Petro sí tiene la sartén por el mango de una primera fase de la preparación del presupuesto. Es la que elabora la propia administración, es la que la administración, digamos, prepara antes de llevarle el presupuesto al Consejo y antes de llevarlo, incluso antes de llevarlo al Consejo Territorial de Planeación. Sí, claro. Perdóname un momentico, yo miro una cosa acá. Sí. Entonces con lo del ¿a dónde llegamos? Antes de que se cayera. Que Petro tiene la sartén por el mango. Sí. Ahora, Petro tiene la sartén por el mango en la primera fase de la preparación del presupuesto, ¿sí? Antes de que se lleve el presupuesto al Consejo Territorial de Planeación y antes de que se lleve al Consejo Distrital, es el gobierno distrital el que organiza el proceso, y ahí es donde piensa involucrar muy ampliamente a la ciudadanía a través de los cabildos abiertos, rompiendo las estructuras, las pequeñas, las modestas estructuras de participación que vienen, digamos, existiendo en la ciudad. Entonces yo sí me hago la ilusión de que se pueda hacer algo al respecto. Los fondos de desarrollo local manejan más de $500 millones de pesos al año, esos son más de 2 billones de pesos en un cuatrenio. Y lo que uno ve dolorosamente es que es un instrumento que deja muchísimo que desear. Antonio Navarro me comentaba que él tenía para un año, para todo el departamento de Nariño, creo que tiene como 62 municipios, tiene 25.000 millones de pesos. El alcalde de Kennedy tiene 45.000 millones de pesos, es decir, el doble. Y bueno, multiplique eso por 20 localidades. Y la mayor parte de esos recursos se utilizan de una manera, yo diría, bastante censurable. Los alcaldes tienden a formar coaliciones mayoritarias en las JAL, con los ediles, entregan recursos a fundaciones propuestas o recomendadas por los ediles en un porcentaje, yo diría, minoritario, y lo otro lo movilizan hacia organizaciones pues de la cuerda de esos alcaldes, y ahí hay bastante corrupción, bastante irracionalidad, proyectos repetitivos, proyectos cuyo impacto está muy mal medido, ¿sí? Amiguismo, ineficiencia, burocratismo, de manera que eso hay que romperlo, Incluso Petro debería comenzar por crear una misión de evaluación de esa contratación local. La apelación a la contratación directa pues es impresionante, procesos que no están mediados por licitación, que no están mediados por concurso, es decir, procesos no competitivos. O sea, es un universo bastante complicado y que lamentablemente ha cooptado a una cantidad de organizaciones valiosas que querían trabajar por las comunidades, que querían trabajar por la gente, pero que se han tenido que adaptar a unas reglas del juego muy confusas, donde intervienen, por supuesto, los concejales y los ediles, porque ahí se superpone lo comunitario con lo político, en el mal sentido. Entonces eso hay que tratar de romperlo, y esta invitación que trae Petro, pues es muy importante. Lamentablemente el plan de desarrollo pues se tiene que definir al comienzo de la administración, y es la hoja de ruta para el cuatrenio. Entonces no vamos a poder, digamos, poner en funcionamiento las dinámicas de participación adecuadas, ¿sí? Del presupuesto participativo, porque el tiempo casi no lo va a permitir. Yo creo que este tema de la participación de la ciudadanía en la presupuestación va a rendir sus mejores frutos por allá en los presupuestos anuales ceñidos al plan de desarrollo de ahora, del 2013-2014. ¿Cómo se relaciona este planteamiento que usted acaba de hacer y la crítica al manejo de los fondos de desarrollo local con la descentralización? O sea, ¿va a haber algún avance en descentralización durante este gobierno o no? Pues ese es un tema que sigue estancado con la discusión de la falta de preparación técnica, la clientelización de los
Pues Rocío, usted que es científica social, yo un poco le devuelvo el desafío de pensar ese tema, porque en construcción de democracia es fundamental profundizar los procesos de descentralización, ¿sí? Pero yo le tengo a estas alturas un gran miedo a lo que podemos llamar la ideología, el enfoque de la descentralización ingenua, ¿sí? Ahí tendrá una polémica que espero sea amistosa con el doctor Jaime Castro, ¿sí? Uno no basta llegar con una serie de problemas sobre la importancia de descentralizar hacia los municipios, hacia las comunas, hacia las localidades, los recursos públicos, si no se garantiza la creación de institucionalidad adecuada, ¿sí? Y eso es lo que nosotros estamos viviendo. Los fondos de desarrollo local no solamente son una vena rota, son una escuela de corrupción. Son una escuela. Vaya y revise usted los concejales que hacen diabluras en Bogotá. Y verá que muchos de ellos vienen de las edilaturas, de haber sido ediles en Bogotá, ¿sí? Y es uno de esos típicos casos en que se podría aplicar ese viejo aforismo de que en arca abierta el justo peca. Uno ve llegar de alcaldes a unos jóvenes, a unas jóvenes que vienen, no sé, de hacer labores interesantes, en ejercicio de sus profesiones, quizás en una actividad comunitaria, y le entregan un presupuesto de 40.000 millones de pesos, de 30.000 millones de pesos, administre eso, resuelva eso, despaches eso. Por supuesto hay algunos controles, yo no voy a decir que no hay controles, ¿sí? Los hay, pero muchos de ellos son puramente formales, entre otras cosas porque los personeros y los contralores locales son designados, ¿sí?, también siguiendo criterios políticos en el mal sentido de la palabra. Entonces, el ojo con el descentralismo ingenuo. Todavía no hemos acabado de encontrar, y ahí falta mucho pensamiento social y mucho diseño institucional, la forma de combinar un principio general de profundización de la descentralización con el debido respeto de los recursos públicos que son objeto de descentralización. Y pues ese es meterle gente, meterle pueblo a la tarea a través de los cabildos en unos esquemas de presupuesto participativo, pues es una de las vías, y es lo que quiere hacer este gobierno distrital, es una de las vías para combinar la profundización de la descentralización con el control de los recursos públicos. El alcalde Petro necesita del consejo para el plan de desarrollo, para el presupuesto, para que su gestión sea, digamos, inclusive la función de control social en una persona que tiene un pensamiento democrático es fundamental. ¿Cómo calificaría usted el consejo actual en términos técnicos, políticos, incluso profesionales, en comparación con el consejo anterior? Bogotá va a tener un mejor consejo, hay más gente calificada, éticamente también es un tema fundamental, porque la percepción que tiene el consejo es que sigue siendo un organismo que no contribuye como debería contribuir al desarrollo de la ciudad. Esa percepción final es correcta, la que usted acaba de enunciar, es correcta. Pues a ver, llegan unas figuras, llegan unas personas que son interesantes. El consejo más o menos se renueva en un 50%, cada cuatrienio más o menos. Hace 4 años fueron 22 personas las que quedaron y 23 las que cambiaron. Este año están más o menos por ahí. Llegan personas nuevas, valiosas, interesantes al consejo. Desde luego no cambian la correlación de fuerzas de una manera radical. El consejo también se mueve mucho en función de quién sea el alcalde, ojo con eso, y qué pauta trace, ¿no? Y qué pauta trace. Y yo espero que Petro va a lograr hacer que el consejo se mueva en una dirección un poco distinta. Vamos a ver si funciona. Él ha dicho que hay básicamente 3 modelos. Uno, un poco el de Mocus, que dice cada loro en su estaca, ustedes están allá, yo estoy acá, ¿sí? Yo no voy pues atenderé los requerimientos de control político, irán mis funcionarios a atender los debates, pero yo no pretenderé negociar nada con el consejo, ¿sí? A una costa de que no me aprueben proyectos cruciales.
Porque como ustedes saben, hay unos acuerdos que si no los aprueba el Consejo, el alcalde, ni siquiera el alcalde los puede sacar por decreto, ¿sí? Como por ejemplo impuestos y por ejemplo el cupo de endeudamiento. Digamos, es el modelo Mocos. En el otro extremo está el modelo Samuel Moreno. A ver, aquí esta cosa cómo se reparte, ¿verdad? Y cómo negocio así con los sectores más censurables del Consejo. El tipo negoció, el tipo arregló, y para que lo dejen gobernar y le saquen sus proyectos. A veces incluso proyectos buenos, proyectos que no eran malos para la ciudad, se sacaban adelante en el Consejo porque había habido previos acuerdos de repartos de cuotas, etcétera, y de digamos, participación clientelista en la administración, etcétera. Petro dice, voy a tratar de crear un modelo intermedio, de una relación con el Consejo, una buena relación con el Consejo basada en un diálogo con las bancadas, un diálogo programático, ¿sí? Con todas las bancadas sobre los problemas de la ciudad. Ha dicho, me voy a reunir una vez al mes con cada una de las bancadas, ojalá la agenda le dé para cumplir con eso. Voy a mantener una relación cordial con el Consejo. Otros añadiríamos, usted puede, además de eso, bueno, reconocer la gestión de los concejales individualmente considerados cuando son buenas gestiones en pro de las comunidades, de, digamos, barrios específicos, ¿sí? Cuando se desplace a esas comunidades, ir con esos concejales del partido que sean para reconocer esas gestiones bien hechas por los concejales. Alguien ha propuesto, ¿por qué no apoya proyectos emblemáticos de cada una de las bancadas? Como lo está haciendo Santos con la Unidad Nacional. Mire todo el juego que le ha dado a la bancada liberal en ciertos proyectos de ley como la ley de víctimas, la ley de tierras, etcétera. Vamos a darle, sobre todo la de víctimas, vamos a darle juego a esas bancadas. Mejor dicho, vamos a invitarlos para que se proyecten como fuerzas políticas con capacidad de transformación de cara a la ciudadanía. También se ha pensado, ya en el caso específico de la coalición, darles participación en el gobierno, en la administración, pero sobre la base de que sea una participación con compromisos programáticos claros, poniéndose de acuerdo con esas fuerzas políticas sobre los nombres para que sean personas competentes, íntegras, comprometidas con el programa de este gobierno y además de cara a la ciudadanía. Entonces estaría tratando de estructurar un modelo diferente de relación con el Consejo que puede ser interesante, pero es incierto. Porque, por ejemplo, los concejales pueden decir, no, ¿sabe qué? Nosotros nos abrimos de cualquier propuesta de generar una coalición de esa naturaleza y nos vamos a fagocitar, nos vamos a devorar, por ejemplo, la Contraloría y la Personería, que es del resorte del Consejo, nombrarlo, y vamos a poner allí unas personas que ejerzan una presión muy fuerte sobre la administración, ¿sí? Una suerte de chantaje, a ver qué obtenemos de la administración. O sea, todavía no está claro cómo puedan funcionar las cosas con el Consejo. Pero se habla ya de una coalición de la bancada de progresistas con el Partido Liberal y sí, los verdes. Exactamente, y con el polo. Digamos que hay un prediseño. Bueno, las declaraciones de Clara López ayer fueron muy sorprendentes, ¿no? Sí. De hablar de progresistas como el aliado natural del polo. Sí. Bueno, eso tiene un antecedente, es el trabajo de los concejales del polo, ¿no? Que han insistido mucho, y me parece que de una manera muy razonable, frente a la dirección del partido, en el sentido que sería absurdo que el polo pasara a hacerle oposición a los programas de Petro. ¿Sí? No sé qué esté pensando otra gente dentro del polo, ¿sí? No sé qué esté pensando el MOIR, por ejemplo, pero por fortuna se alinearon en esa actitud. Entonces digamos que hay un prediseño de una coalición con las 4 fuerzas que usted ha mencionado. Faltaría agregar los conservadores. Estamos tratando de ver cuál sería la posición de cambio, ¿sí? Hay un elemento de eso, en relación con la coalición. La idea no es entonces llegar a hacer masacre laboral y a ejercer represalias dentro de la administración contra todo el que vuela a haber pertenecido o pertenecer a la U o tener por jefe político a alguien de Cambio Radical, etcétera. No, una actitud madura, serena, ¿no?
procurando mantener la estabilidad de los equipos administrativos. Pero vamos a ver, vamos a ver qué pasa, porque digamos, la tentación de devorarse personería y contraloría es grande. Eso lo pueden hacer los concejales sin la administración, obviamente, sin progresistas, y cualquier cosa puede pasar. Entendí mal. En las noticias de hoy, bueno, dicen que hay como 122 candidatos a contralores. No, los candidatos a contraloría son 3. Son 3. Acuérdense que es una terna que definen los personeros. Para candidatos a personería sí son muchísimos. Eso ha hecho que la progresista se iba a apartar, digamos, de esa elección. A ver, ahí se generó al principio una cierta confusión, porque Petro dijo con razón que consideraba que las cabezas de los órganos de control no debían ser de progresistas. Entonces, progresistas no va a postular candidatos, ni a personero ni a contralor. Pero hubo que hacer después claridad en el sentido de que no vamos a dejar de votar. Primero es nuestro deber votar, somos 8 de 45. Y no vamos a facilitarle una maniobra por ahí oscura que se puede hacer para poner gente, no sé, corrupta o extorsionistas al frente de la Contraloría y la Personería. Eso jamás lo deberíamos hacer. Entonces nosotros vamos a votar, pero no va a haber candidatos, ¿sí?, que hayan surgido de las filas de progresistas a Contraloría y a Personería. Yo creo que, no sé si tú tienes, queríamos preguntarte, bueno, ¿tú tienes algún proyecto de acuerdo, algún tema que vas a impulsar particularmente en el Consejo? A ver, ¿Te Rocío, interese? ¿Cuáles son los temas, digamos, de tu agenda como concejal? mira, yo estoy muy interesado en trabajar ese tema, poco taquillero, porque hay poca sensibilidad de la ciudadanía frente a eso, del modelo de ocupación del territorio en Bogotá, ¿sí? Bogotá, como sabemos, se está expandiendo por la sabana, a la manera de Ciudad de México, para crear una megalópolis inmanejable, ¿sí? Y la institucionalidad que existe en el país para enfrentar ese tipo de fenómenos se queda supremamente corta. Entonces, desde el propio distrito le hemos jugado ese modelo expansivo, que entre otras cosas no es un tema meramente físico, urbanístico, sino social, porque esas megalópolis son muy inequitativas. A los pobres los arrinconan en las periferias, desde donde es muy difícil transportarse, es muy costoso en tiempo, en dinero, etcétera, donde no hay equipamientos sociales, etcétera. Además son sociedades muy desintegradas, los pobres no se mezclan con los ricos, etcétera. Digamos, ese modelo es muy agresivo contra los pobres, además muy agresivo con el medio ambiente, muy costoso fiscalmente, por la necesidad de extender vías, de extender redes de servicios públicos domiciliarios. Y el problema que tenemos es que los municipios circunvecinos están contribuyendo a la imposición de ese modelo, porque están concediendo licencias a lo desgualetado para que sus propios núcleos, sus propias cabeceras municipales se expandan y se conurben con Bogotá. El gobierno nacional, que debería liderar la ruptura con ese modelo, no lo ha hecho, ¿sí? Entonces, pronto tendremos una ciudad que se desborda de los límites del propio Distrito Capital y con un esquema institucional, autoridades municipales y distrital absolutamente descoordinadas. Ese es un tema al que me pienso meter muy duro. Quiero trabajarlo incluso con concejales de municipios aledaños y pelearlo y contribuir a que el alcalde lo pelee de cara al gobierno nacional, ¿sí? A ver si modificamos ese. La directora de Planeación Nacional es muy buena. La directora. María Mercedes Maldonado, la secretaria distrital. Perdón, Sí. secretaria de Planeación Distrital. Sí. Pero he entendido usted una aliada. Exactamente, hay que hacer una alianza muy fuerte con el Ejecutivo, con la administración, digamos desde el Consejo y metiendo hasta donde sea posible, involucrando hasta donde sea posible consejos de otros
municipios. Ese es un tema que me parece importantísimo. Y el otro, usted ya lo mencionaba y lo hemos hablado, es el tema de la descentralización, de encontrar fórmulas adecuadas de descentralización bueno, para el manejo de los recursos que se mueven hacia los fondos de desarrollo local. Y la educación, y ya no le menciono más porque ya diría usted, no, este señor es comprometido con una lista de mercado. Candidato a la alcaldía. La última pregunta, Carlos Vicente. Nosotros vamos a dedicarle 2 programas a un tema que siempre, sobre el cual nunca se dice nada, que es cultura. Desde su experiencia como concejal, y usted que es un tipo que de todas maneras se ha preocupado mucho por conocer a Bogotá, ¿cuáles considera que son como los temas más críticos en el sector de cultura, recreación y deporte y patrimonio? Está pues agrupado institucionalmente bajo la Secretaría. Yo en eso soy lo temas, problemas, digamos. Bueno, mire, yo le diría, yo se lo pongo en términos generales. Por alguna razón, yo siento, puedo estar equivocado, que el sector cultura es como la Cenicienta en el distrito. Yo tengo esa impresión, ¿sí? Me parece que la institucionalidad del sector cultura en Bogotá es pobre, es bastante pobre. Es un tema... pienso que la Secretaría se dedicó a hacer grandes eventos masivos, que la visión de cultura que por lo menos en el último gobierno cogió fuerza, es eventos multitudinarios, incluso trayendo artistas extranjeros, etcétera, y tiene un saborcito a las políticas de pan y circo para el pueblo, y no propiamente ni siquiera para el pueblo, para capas medias y de ahí para arriba. El debate sobre los temas de cultura es muy pobre, por ejemplo, en el Consejo de Bogotá. El debate de qué se debe hacer por generar y estimular y promover expresiones culturales, ¿sí? De las que ya están de alguna manera vivas en la ciudad, ¿sí? Eso no es un tema de discusión. Las relaciones de la alta cultura, de las expresiones más finas, digamos, de la producción artística y cultural a nivel global, y cómo se engarzan y se acunan y aterrizan y se articulan con nuestras propias producciones en el ámbito del distrito, es un tema que no se trabaja, ¿sí? Las herramientas con que contamos para hacer gestión cultural en el distrito son sumamente pobres, son muy pobres. El presupuesto, yo creo que habría que, si hemos hablado de revolución educativa, también pensar en un tema no sé, de un replanteamiento, un relanzamiento de la cultura, de la gestión cultural distrital, ¿sí? Y a mí me gustaría ser, yo difícilmente puedo ser un líder en esa materia porque no soy una persona verdaderamente conocedora del tema. Mi línea ahí es londoñista, ¿ah? De lo que se hizo de la Secretaría de Cultura en el gobierno de Mocus, en el último Mocus, pero yo apoyaría eso con un gran gusto y con un gran interés. ¿Cómo viste esa polémica tan divertida sobre el chamán? O sea, la contratación del chamán para... Pues mira, yo en eso, yo me la tomaría con más frescura, ¿sí? Porque en eso existe muchísima, yo no diría hipocresía, es una palabra demasiado fuerte y las palabras como que construyen cosas. Muchísima gente apela, ¿sí? O a oraciones, ¿no? O a ritos, etcétera, para que no llueva. Y eso está ahí, es parte como de la cultura, ¿sí? Y creen eso y le parece que algún tipo de gestión se puede hacer, ¿sí? Ayer conversaba con alguien y me decía, pues no, yo estoy muy indignado con el tema del chamán, pero viéndolo bien, yo le aprendí a un carretero, una persona que manejaba una zorra, cómo hacer para que no lloviera. Y cuando yo voy a pintar, porque se trata de un pintor, cuando yo voy a pintar y tengo que hacer pinturas al aire libre, entonces yo cojo una botella, la lleno de agua y la volteo y la pongo ahí, pero tiene que ser en la calle y sobre un piso muy liso, y eso siempre que pinto afuera me ha funcionado. Y eso me lo enseñó un señor que manejaba una zorra,
aquí en Bogotá, pero estaba como molesto con los chamanes. Entonces, yo me lo tomaría con frescura. Eso forma parte de la diversidad, ¿sí? De los enfoques, de los pensamientos, de las sensibilidades de la gente en relación con el control del clima, ¿sí? Por supuesto que fue una inversión ya desde el punto de vista de la inversión pública. El punto sería censurable, ¿sí? Entonces se podría discutir el tema de la eficiencia de la inversión, eso sí estoy de acuerdo, ¿no? Como un tema similar a si cuando tú vas a hacer un gasto para adquirir determinados equipos debe ser de estas características o de estas otras, generalmente se cometen grandes errores. Yo desde luego no hubiera contratado a un chamán pagándole 4 millones de pesos del erario público, pero le bajaría el tono no veo allí pues una expresión de una corrupción absurda y un hito del envilecimiento de la contratación pública. Podría ser una forma de preservar ese patrimonio cultural. Sí, pero ojalá no cueste 4 millones de pesos cada intervención. Que no cueste 4 millones de pesos cada intervención. Bueno, yo creo que ya, no sé si tú quieres preguntarle Una última pregunta, porque nosotros le hicimos una entrevista al alcalde Pedro cuando era candidato, y él nos hablaba usaba la expresión de nueva izquierda para el movimiento progresistas con una cierta idea de madurez política. Esta idea de los cabildos abiertos, ¿hay la percepción de que la ciudadanía tiene la suficiente madurez política para participar de manera eficiente, responsable en esta toma de decisiones, o es una suerte de experimento para ver esa? No, yo creo que hay muchas cosas que atentan contra un ejercicio, digamos, de profundidad en el tema, porque la gente está muy prevenida contra la participación. En las localidades, mi percepción, pues desde luego no soy experto en el tema, es que la gente sabe que eso terminó siendo manejado por los profesionales, por unas ONGs ligadas a los políticos, etc. Entonces romper eso va a ser muy difícil, va a ser una tarea demorada. A mí me parece un poco ilusorio la pretensión de que pronto, rápidamente tengamos 700.000 personas, 1 millón de personas ya involucrados en esos ejercicios. Yo lo tomaría con más calma, tratando de generar unas experiencias piloto serias, muy estructuradas, con la mejor gente que se pueda conseguir y vincular para esos ejercicios. Además va a ser un tema que va a ser leído con mucha suspicacia, entre otras cosas por miedo a que utilicemos esquemas un poco chavistas, donde tú construyes organización popular y política desde las instancias estatales, ¿sí? Y si nos metemos por esa vía se nos rebotan todos los partidos. Sobre eso estuve hablando con Antonio Navarro y me decía, no, aquí la idea es que todas las fuerzas políticas puedan jugar, ¿sí? O mejor dicho, las presencias comunitarias de todas las fuerzas políticas puedan estar presentes en el ejercicio y se puedan lucir y destacar gente de todos los sectores políticos. Yo creo que Navarro la tiene clara, pero el riesgo existe, de que no nos equivoquemos en convocatorias masivas, muy grandes, porque o no nos responde la ciudadanía o las cosas derivan hacia formas de articulación, digamos, entre las autoridades y las comunidades en las que de pronto cometemos errores serios. ¿Tienes algún tema que quieras? No, hay un punto que yo quiero, que quisiera volver a traer, que lo planteé al principio sobre la gestión de Petro. Miren, yo he examinado los presupuestos y la inversión social en las últimas décadas, y hay una cosa que es muy interesante. Bogotá entre 15 y 20 años multiplicó sus recursos, los recursos del erario distrital, por 5 o por 6. Piensa en una familia cuyos ingresos en 15 años saltan 6 veces, se multiplican por 6, ¿sí? Eso le pasó al distrito, y sus estructuras institucionales, administrativas, etcétera, pues no estuvieron a la altura de esa transformación tan radical. En el fondo es muy radical, es una transformación muy radical. Y entonces nosotros pudimos, y digo nosotros,
los que hemos estado involucrados en estas administraciones, pero no los últimos 3 gobiernos, en los últimos 20 años, a ampliar de una manera muy significativa la inversión y el gasto social, ¿sí? Entonces empezó a llegar plata. Por supuesto, las necesidades son infinitas y la plata no alcanza, pero en términos de medir cómo creció la disponibilidad del presupuesto, pues empezó a llegar plata a los sectores, en grande, ¿sí? En grande. Y esos recursos, yo diría que casi todas las administraciones de los últimos 20 años, pues hicieron su tarea de desplazar esos recursos para educación, para salud, etcétera, integración social, etcétera, servicios, ¿sí? Pero, en torno a cada uno de esos sectores, esto es muy importante, ¿sí? Había, insisto en esa expresión, unos nudos de intereses, ¿sí? Que bloqueaban la gestión institucional o la debilitaban o la desviaban. Y esa reingeniería institucional no se hizo en muchos sectores porque implicaba pisar callos, implicaba tocar intereses, ¿sí? Y la ilusión que yo me hago es que Petro sea un hombre capaz de dar esas peleas. Entonces se fueron creando en cada sector, les podía dar muchos ejemplos. Acueducto, digamos, el peso de los contratistas privados del acueducto es muy grande. Hasta este punto uno podría hablar de una captura del acueducto, ¿sí? Por sus grandes contratistas. Y valdría la pena revisar con franqueza el tema de las convenciones colectivas de trabajo, ¿sí? No para acabar con las conquistas laborales, pero no revisar eso, examinar ese tema, ¿sí? Así podríamos hablar en muchos otros sectores, alimentación, lo que significa Corabastos, el centro de abastecimiento de la ciudad. ¿Qué intereses se juegan allí? ¿Qué se mueve allí? En un área que es fundamental para, digamos, el bienestar de las grandes mayorías. La construcción de obras de infraestructura, pues todos estos carteles y todas estas capturas de la contratación en obras de infraestructura por determinados sectores, etcétera, etcétera. En salud, ni se diga. Entonces, fíjense que no basta aumentar la inversión social en esos sectores estratégicos, sino que hay que mirar qué reingeniería hacer, ¿sí? Y ese es el tipo de desafíos para los que Gustavo Petro, por su coraje, pues yo diría que está, y su talante, está que ni mandado a hacer. Claro que a veces, pues hay que perdonarle que tenga tacto de elefante, ¿no? Pero en contrapartida lo que aporta como líder de transformación es muy grande, o lo que puede aportar. Entonces la reforma administrativa que se hizo durante mucho no sirvió para... No crea, no, Rocío, no. La reforma fue un principio muy interesante de transformación, ¿sí? Usted lo sabe, un organigrama tipo peineta es más de 60 entidades agrupadas en 12 sectores. Lo que pasa es que hay que profundizarla porque los secretarios, la verdad, no tuvieron el respaldo de los alcaldes para convertirse en verdaderos líderes del respectivo sector. Pero es que además el problema no es, cuando yo hablo de unos nudos, no son propiamente nudos de la administración, es la relación de la administración con los privados, con los contratistas, ¿sí? Con las fuerzas sociales, etcétera. Y ahí es donde se han dado esas, digamos, esas articulaciones, pues, de intereses que no le convienen a la ciudad. Por lo menos hay que revisarlas, no entrar con la actitud digamos, del ayatola que dice yo elimino eso y barro con eso. No, pero por lo menos revisar y replantear cosas, ¿verdad? Sobre todo el régimen de contratación. Sobre todo el régimen de contratación. Porque Porque usted, no se toca, o sea, eso está... en esa investigación que hicimos con Petro Avellaneda y que yo participé, pues fue básicamente el equipo mío en mi oficina y conmigo que la redactamos. Lo que nosotros hicimos fue pegarle a la punta del iceberg, ¿sí? A las mega operaciones de contratación ilícita desde la Casa Moreno Rojas con 3 o 4 grandes intermediarios de contratación, pero usted donde donde usted se mete, empieza a encontrar fenómenos de captura. O sea que tenemos mega, meso, micro carteles, ¿sí? Donde usted se mete. ¿Y eso a qué se debe? A una institucionalidad muy frágil, muy atravesada por la politiquería y sobre todo, sí, muchos recursos para mucha debilidad institucional, poca debilidad ciudadana, poca sensibilidad de la opinión pública, ¿sí?
y más que maldad, esto no es un tema simplemente de la vieja lucha del bien contra el mal, muy poco diseño institucional, muy poco diseño, muy poca reflexión, muy poca construcción institucional para, digamos, enfrentar ese desafío tan grande, ¿no?, de la multiplicación de los recursos frente a un gran atraso administrativo. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Bueno. No, súper. De las cuales estaban formuladas en el programa de gobierno, ¿cuáles cree usted que son las más importantes para Bogotá? Yo creo que la clave, la fundamental, es la de la educación, ¿sí? La fundamental es la de la educación, es la revolución educativa que Petro ha propuesto. Hay que decir con cierta humildad que muchas de esas propuestas ya estaban en el ambiente, ¿sí? Ya flotaban en el ambiente, el tema de la jornada única, el tema de la educación inicial, el tema de la universidad distrital, el tema de la articulación entre los colegios y la educación superior, el tema de la calidad educativa, digamos, eran asuntos que ya estaban allí circulando. Y si uno revisa los programas de los distintos candidatos a la alcaldía, de Gina Parodi, de Peñalosa, de Galán, etcétera, pues va a encontrar que ahí están recogidas varias de las propuestas que Petro tiene. La característica de Petro es como empaquetar todo eso en una apuesta integral de poner altas las metas en esa materia, entre otras cosas con implicaciones tributarias muy significativas, ¿sí? Y de... Carlos Vicente, además que una entrevista queremos proponerte unos temas de conversación, ¿verdad? Porque tú tienes, es la tercera vez que vas al Consejo de Bogotá. Exactamente. Y es interesante ver que tu desempeño en el Consejo ha estado con dos administraciones del Polo y ahora con la de Petro. Así es. Podríamos decir con tres gobiernos que de un modo u otro pues, han representado a la izquierda del sí. país. Entonces tienes muchos elementos de juicio para establecer comparaciones, etc. La primera pregunta que queremos hacer, o el primer tema, es ¿qué está pasando con el movimiento progresista? ¿Aspira el movimiento a convertirse en un partido? ¿Tiene una estructura organizativa? ¿Quién lo dirige? Bueno, la verdad es que Progresistas no acaba de nacer. La visión que tiene Gustavo Petro sobre la organización política, o la forma de organización que debe adoptar Progresistas es, pues, digamos, poco elaborada. Él ha dicho que nos debemos organizar en red, una red horizontal que articula pues muchos intereses diversos, muchos puntos de vista, muchas orientaciones, y que se debe conectar con la diversidad de las credibilidad y presencia frente al electorado. En el pueblo los cogió la maquinaria y los acorraló. Entonces creo que de allí surgió una actitud un poco reticente frente a los esfuerzos de construcción organizativa. Estamos en ese lío, de verdad estamos en ese lío. Hay algunos que creemos que hay que construir institucionalidad progresista, crear organización política seria, madura, pero no están en eso, digamos, las preocupaciones de nuestros máximos dirigentes. Y dada esa situación de no existencia de una estructura formal, de una dirección formal, ¿cómo se establecen las relaciones con el alcalde entre progresistas? Pues no hay una relación orgánica. Mira, esto es un tema muy importante, porque cuando estábamos en el polo, una de las críticas que le hacíamos al polo era que no había logrado obtener una relación madura y moderna con el alcalde. Ni con Lucho la tuvo, ni con Samuel Moreno Rojas. Y eso se prestó a que los alcaldes sedujeran, por así decirlo, negociaran con ciertas fracciones del partido. Y cada vez que desde el partido tratamos de formular una posición frente a la administración, posición de múltiples ciudadanías, pero pues eso no resuelve nuestros problemas concretos de organización y corre el riesgo de llevar a un tipo de estructura sumamente horizontal sobre la cual, digamos, reinen un caudillo o dos caudillos,
Algunos pensamos que hay que construir una estructura mucho más orgánica para acometer las múltiples tareas que tiene que enfrentar una agrupación política moderna. Necesitamos tener unos órganos de dirección con capacidad de reaccionar frente a la coyuntura, de organizar un trabajo programático de fondo, de tener una interlocución madura con el alcalde, de atender los temas éticos a través de un comité de ética, de, bueno, generar finanzas sanas para la organización, etc. Pero, digamos, no es la inquietud central que tenía Gustavo antes de posesionarse como alcalde. Ahora no puede intervenir en política. Y quizás esta actitud de Gustavo se deba a sus malas experiencias con las organizaciones políticas, en particular con el Polo, porque tanto él y Navarro, que son fenómenos de opinión muy fuerte, se trata de dos dirigentes con mucha, digamos, de crítica constructiva, posición de reclamarles el cumplimiento de la plataforma ideológica del Polo. Los alcaldes se movieron para que sus aliados, que habían recibido cuotas burocráticas y otros tipos de apoyos, los defendieran en el interior de la organización con la peor de las formas. La peor de las formas es inhibir el debate, que no se hicieran las respectivas discusiones. Con el caso de la corrupción con Samuel Moreno fue clarísimo. Nosotros tratamos de meter ese tema en la Dirección Nacional del Polo, eso no se podía. En el Ejecutivo, concretamente, en el Ejecutivo Nacional, eso no se podía, porque el alcalde tenía demasiados controles sobre el partido. Bueno, en esa época, sin embargo, había un partido que podía más o menos llamar al alcalde. Carlos Gaviria le hacía, a Lucho Garzón no le pasaba el teléfono, y Samuel creo que le dio 3 citas a lo largo de todo su mandato. Pero por lo menos había un presidente del partido que podía llevar la vocería de la organización al respecto. Con progresistas no tenemos ni siquiera eso. Realmente no tenemos un partido frente a un gobierno. Tenemos es un gobierno distrital y una periferia alrededor de ese gobierno progresista. O sea que el desafío grande que tenemos allí es construir movimiento.